En aquel atardecer, el silencio parecía pesar dentro de la casa. El reloj en la pared avanzaba lentamente, pero cada minuto sonaba como una eternidad. Afuera, la calle ya estaba sumergida en la oscuridad, y solo el susurro de algunas hojas rompía la monotonía del amanecer que se acercaba. Dentro de la habitación, una mujer descansaba sentada al borde de la cama, con las manos temblorosas apoyadas sobre las rodillas. Se llamaba Elena, y en sus ojos había algo que mezclaba cansancio y rebeldía, como si su propio corazón estuviera cansado de esperar respuestas que nunca llegaban. Durante años, Elena había llevado una fe silenciosa. Creció escuchando a su madre repetir que Dios estaba en todas partes, que siempre escuchaba cada plegaria, cada suspiro escondido en el silencio de la noche. Pero a medida que la vida la llevó por pérdidas y dolores, esa certeza comenzó a desvanecerse como arena escurriéndose entre los dedos. Primero fue la muerte repentina de su padre, luego la cruel enfermedad que se llevó a una amiga de la infancia y más tarde, las dificultades financieras que la dejaron sin rumbo. Cada golpe parecía corroer un poco de la confianza que le quedaba. Y esa noche, ante la soledad que le aplastaba los hombros, algo dentro de ella estalló. Ella levantó los ojos al techo oscuro y con la voz embargada desafió aquello que siempre había oído que era intocable. Si realmente existes, muéstrame ahora. Dame una señal porque ya no puedo creer solo en palabras. Necesito sentir, necesito ver. Su voz resonó en el pequeño espacio, casi como un susurro desesperado. No había nadie para escuchar, excepto el vacío que la rodeaba, y aún así, en lo más profundo de su ser, ella sabía que sus palabras habían traspasado una barrera invisible, como si hubieran sido lanzadas más allá del mundo humano. Después del desafío, el silencio se hizo aún más denso. El reloj seguía marcando el tiempo, pero Elena ya no lo escuchaba. Se acostó lentamente, cerrando los ojos, intentando convencerse de que nada sucedería, que aquella oración insolente se perdería como tantas otras. El sueño venía a pedazos, interrumpido por pensamientos que se cruzaban como chispas, hasta que, alrededor de la medianoche, algo extraño comenzó a ocurrir. Un brillo suave, casi imperceptible al principio, apareció en la esquina de la habitación. No era la luz fría de la luna, ni el reflejo de los postes de la calle. Era diferente, cálido, pulsante, como si respirara junto al ambiente. Elena abrió los ojos lentamente, creyendo que se trataba de un truco de la mente cansada, pero pronto percibió que no era imaginación. La luz crecía expandiéndose en ondas silenciosas, llenando cada detalle del espacio. El aire se volvió denso, impregnado de una paz tan intensa que era imposible describirla con palabras. El miedo que podría haberla dominado dio lugar a un asombro sereno, como si el cuerpo entero hubiera sido envuelto en un abrazo invisible. Intentó moverse, pero percibió que estaba paralizada no por una fuerza externa, sino por reverencia. Era como si algo más grande hubiera entrado en la habitación, algo que exigía silencio absoluto, atención plena. La luz, cada vez más intensa, descendió lentamente hasta posarse frente a ella. No tenía forma definida, pero irradiaba una presencia incontestable, tan real como el propio suelo bajo sus pies. Elena sintió lágrimas cálidas resbalar por su rostro sin entender exactamente por qué. No era tristeza, tampoco alegría común. Era la sensación de estar ante algo sagrado. Su corazón latía desacompasado, y cada latido parecía resonar dentro de su cabeza. Había un llamado en aquella luz, un mensaje que no se comunicaba con palabras, sino con sentimientos. Elena, en silencio, comprendió algo que jamás podría ser explicado a nadie. La presencia ante ella no estaba allí para probar nada. No era una respuesta a un desafío humano. Era como si el propio universo se hubiera inclinado por un instante, permitiéndole ver más allá del velo de lo cotidiano. Los recuerdos de su vida, de cada dolor y pérdida, comenzaron a pasar ante sus ojos como escenas rápidas. El entierro de su padre, el hospital con su amiga, las cuentas que se acumulaban sobre la mesa de la cocina. Pero junto a esas imágenes
venía también una nueva comprensión. En cada momento, incluso en los más oscuros, había algo invisible sosteniéndola. Era como si la luz estuviera diciendo, sin palabras, que nunca había estado sola. Elena llevó la mano al pecho y percibió que su respiración se había vuelto ligera, como si estuviera flotando. La habitación ya no parecía la misma, e incluso el sonido del mundo exterior había desaparecido. La única cosa real era aquella luz ante ella, danzando suavemente, como una llama que no quemaba. La sensación de paz creció hasta que se volvió casi insoportable, tal era su intensidad. Era como si el corazón humano no hubiera sido creado para soportar algo tan puro. Los minutos se extendían sin forma. No había reloj, no había tiempo. Elena solo existía dentro de aquel instante, como si fuera parte de algo infinito. En cierto momento, la luz comenzó a moverse hacia ella, lenta, silenciosa, hasta tocarla. En el exacto segundo en que el brillo la envolvió, su cuerpo entero fue tomado por un calor delicado, profundo, que recorrió cada célula. Cerró los ojos y dentro de la oscuridad interna vio colores y formas que jamás había visto antes, como si estuviera sumergiéndose en otra realidad. Un pensamiento surgió en su mente, suave y firme. Yo siempre estuve aquí. Elena no sabía si era su propia conciencia o si era la luz la que hablaba dentro de ella, pero la frase resonó como verdad absoluta. El vacío que por años la había consumido se disolvió en aquel instante. La angustia, la revuelta e incluso la soledad fueron barridas como polvo ante un viento fuerte. Cuando abrió nuevamente los ojos, la luz todavía estaba allí, pero comenzaba a disminuir, como una vela que lentamente se apaga, no por debilidad, sino porque ya había cumplido su propósito. La habitación volvía a ser la misma, las sombras regresaban a las paredes, y el sonido distante de la calle se hizo oír otra vez. Elena permaneció inmóvil, incapaz de creer lo que acababa de presenciar. La única evidencia concreta eran las lágrimas que aún mojaban su rostro y el corazón que, aunque acelerado, estaba tomado por una serenidad nunca experimentada. Ella no sabía cuánto tiempo había pasado, pero tenía la certeza de una cosa: su vida no volvería a ser la misma. El desafío que había lanzado al cielo había sido respondido, no con palabras humanas, sino con algo mucho mayor, algo que tocaba directamente el alma. Y en aquella madrugada silenciosa, ella percibió que había recibido más de lo que había pedido. No era solo una señal, era un encuentro. En los días que siguieron, Elena no podía apartar de su mente el recuerdo de aquella noche. La imagen de la luz descendiendo en su habitación permanecía viva, tan nítida como si hubiera ocurrido solo unos instantes atrás. Sin embargo, más que un recuerdo, era una sensación que la acompañaba constantemente. Al despertar por la mañana, al preparar el café, al caminar por la calle, sentía como si algo invisible la observara, no con juicio, sino con ternura. Era como si la realidad se hubiera vuelto más amplia y el mundo más profundo de lo que jamás había imaginado. A pesar de eso, junto a la paz venía también una inquietud. Elena se preguntaba si lo que había vivido había sido real o solo fruto de una mente exhausta, desesperada por respuestas. ¿Habría soñado? ¿Sería todo solo una ilusión moldeada por su propia necesidad? Pero al mismo tiempo, había algo imposible de ignorar. Desde aquella madrugada, un peso antiguo había desaparecido de su pecho. El vacío que la consumía había sido reemplazado por una presencia silenciosa, casi palpable, y eso no podía ser solo imaginación. En un intento de entender, Elena empezó a observar pequeños detalles de lo cotidiano con nuevos ojos. Percibía señales que antes se le escapaban. Un pájaro posándose en su ventana justo en el momento en que lloraba, la sonrisa de una niña desconocida que la hizo recordar la inocencia olvidada, incluso el viento suave que, en ciertos instantes, parecía acariciar su rostro como un gesto de consuelo. Todo esto, aunque simple, parecía formar un delicado mosaico, como si cada pieza tuviera un significado oculto. Cierta mañana, al caminar hacia la panadería,
notó a una anciana sentada sola en un banco de la plaza. Había algo en esa mujer que le llamó la atención. Su mirada no estaba perdida, sino fija en el cielo, como si viera algo más allá de las nubes. Movida por un impulso inexplicable, Elena se acercó y se sentó a su lado. No intercambiaron muchas palabras, solo compartieron unos minutos de silencio. Sin embargo, al levantarse, la señora posó su mano sobre la de ella y dijo con voz serena: «A veces la respuesta que pedimos no llega de la forma que esperamos, pero siempre llega». Elena se quedó sin reacción, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella frase era como un eco de lo que había vivido en su habitación. Al regresar a casa, recordó a su propia madre, que siempre hablaba sobre la importancia de la fe. Recordó también cómo en los últimos años se había alejado de todo lo que pudiera remitir a lo sagrado. Había dejado de rezar, de visitar la iglesia, de confiar en cualquier cosa más allá de su propia fuerza. Pero ahora, con lo que había presenciado, un sentimiento ambiguo la dominaba. Parte de ella deseaba abrirse completamente a aquella nueva realidad, y otra parte todavía se resistía, temiendo entregarse, y después descubrir que no era más que un engaño. Aquella noche, al acostarse, Elena cerró los ojos y pidió en silencio: «Si realmente fuiste tú, no me dejes dudar. Muéstrame el camino, porque tengo miedo de equivocarme». El sueño la tomó despacio, pero en medio de la madrugada ella despertó abruptamente. La habitación estaba sumergida en la oscuridad, pero había algo diferente en el aire. Un perfume suave que no venía de ninguna flor llenó el espacio. No era fuerte, pero lo suficientemente intenso para envolverla por completo. Era dulce, tranquilizador, como si trajera consigo una memoria antigua de amor y protección. Elena respiró hondo y sintió nuevamente la misma paz de aquella noche de la luz. De repente, escuchó pasos suaves en el pasillo. Su corazón se disparó, pero no había miedo, solo una expectativa serena. La puerta de la habitación, entreabierta, pareció moverse lentamente, como si alguien hubiera pasado por ella. Elena no veía nada, pero sentía claramente la presencia. La atmósfera de la habitación había cambiado otra vez, y el silencio tenía un peso sagrado. Se acomodó mejor en la cama, sin valor para hablar, solo esperando. No había luz visible esta vez, pero había algo igualmente poderoso, una certeza íntima de que no estaba sola. Los pasos cesaron y un calor suave se extendió por el colchón, como si alguien se hubiera sentado a su lado. Elena cerró los ojos y dejó que las lágrimas rodaran libremente. Ya no había desafío en su alma, solo rendición. Susurró bajito, casi sin percibirlo: «Gracias». Fue en ese instante cuando sintió algo tocar su mano. No era físico, pero era real. Un toque que traspasaba carne y hueso, alcanzando el alma. Y en ese contacto silencioso, un torbellino de recuerdos y sentimientos surgió en su mente. Era como si todo el amor que había perdido a lo largo de su vida hubiera regresado de una sola vez, inundando cada espacio vacío. A la mañana siguiente, al despertar, Elena creyó que se levantaría confusa, como si todo hubiera sido solo un sueño. Pero, al contrario, había una convicción extraña dentro de ella. Su corazón parecía expandido, más ligero, más vivo. Y curiosamente, aquel perfume suave aún permanecía en el aire, impregnando las paredes de la habitación, incluso después de que el sol se hubiera alzado en el horizonte. Era imposible negar que algo había sucedido. Los días continuaron pasando, y la vida cotidiana le exigía las mismas responsabilidades: pagar cuentas, preparar comidas, enfrentar los problemas corrientes. Pero dentro de sí, algo había cambiado. Era como si ahora existiera un segundo plano invisible, siempre activo, que la acompañaba en cada gesto. Cuando se irritaba, recordaba el calor suave en la habitación y se calmaba. Cuando se sentía sola, recordaba el toque en su mano y recuperaba la fuerza. Cuando pensaba en rendirse, la imagen de la luz descendiendo ante ella reaparecía con intensidad, como un faro iluminando su mente.
Sin embargo, esta transformación interior no pasó desapercibida. Las personas a su alrededor comenzaron a notarlo. Una vecina comentó: «Estás diferente, más tranquila, como si estuvieras más feliz». Una colega del trabajo dijo: «Tu mirada ha cambiado. Parece que llevas una paz que no se altera». Elena sonreía, pero no sabía cómo explicarlo. ¿Cómo podría contar algo tan íntimo, tan sagrado, sin parecer loca? Prefirió guardarlo en silencio, protegiendo aquel secreto como quien protege un tesoro raro. A veces, sin embargo, sentía ganas de gritar al mundo lo que había experimentado. Pero bastaba con cerrar los ojos para entender que no era necesario convencer a nadie. La experiencia había sido para ella, y cada persona tendría su propio tiempo, su propia forma de encontrar lo sagrado. Recordaba las palabras de la anciana en la plaza. La respuesta siempre llega, pero no de la manera que esperamos. Y este recuerdo se volvía cada vez más verdadero. Con el paso de las semanas, Elena comenzó a soñar frecuentemente con la luz. En sus sueños, caminaba por campos verdes y sin fin, mientras aquella misma presencia la guiaba. Nunca había diálogos, pero ella sentía que cada sueño era una preparación, una invitación a seguir adelante. Que aunque no comprendía totalmente el significado, despertaba siempre renovada, como si hubiera descansado no solo el cuerpo, sino también el alma. Lo que antes era duda, ahora se transformaba en búsqueda. Elena ya no quería desafiar, no quería más respuestas inmediatas. Quería solo aprender a escuchar, a reconocer las señales que lo invisible le ofrecía. En aquel punto de su vida, Elena ya no era la misma. El desafío insolente que había lanzado en una noche de desesperación parecía haber abierto una puerta que ya no se cerraba. Y cuanto más intentaba seguir con su rutina, más percibía que estaba siendo conducida a algo mayor, algo que escapaba completamente a su control. Era como si cada paso, cada encuentro, cada detalle escondido en el día a día fuera parte de un gran enigma que se revelaba poco a poco. Cierta tarde, mientras arreglaba la casa, sintió un deseo súbito de buscar una antigua caja de fotografías que estaba olvidada en el fondo del armario. Hacía años que no la abría, pues las imágenes guardadas allí siempre le traían dolor. Al retirar la tapa y esparcir las fotos sobre la cama, Elena comenzó a hojearlas con cuidado. Cada imagen era un fragmento congelado de su historia. La sonrisa de su padre durante un cumpleaños, la amiga sosteniendo flores en el hospital, momentos de simplicidad que ahora parecían distantes. Sin embargo, algo llamó su atención. En varias de las fotos había haces de luz extraños atravesando la imagen, como si un brillo invisible se hubiera inmiscuido en la escena en el exacto momento en que se tomó la foto. Elena nunca había reparado en aquello. Al principio pensó que era solo un defecto de la cámara, reflejos comunes. Pero conforme observaba, percibió que esos haces aparecían justamente en los registros más importantes, aquellos momentos en que más tarde echaría de menos a alguien o algo. Un escalofrío recorrió su piel. Sintió que quizás, incluso sin percibirlo, ya había recibido señales mucho antes de aquella noche en la habitación. Tal vez la luz siempre había estado presente, discretamente, intentando mostrarle que nunca estaba sola. Con el corazón apesadumbrado, guardó nuevamente las fotos, pero se quedó con la sensación de haber descubierto una verdad que siempre había estado al alcance de sus ojos. Desde aquel momento, empezó a prestar más atención a todo. Una mariposa que aparecía inesperadamente en su ventana, una canción antigua que sonaba en la radio exactamente cuando necesitaba recordar a alguien, incluso palabras aleatorias oídas en la calle que parecían responder a pensamientos que ella escondía. Nada parecía coincidencia, todo parecía orquestado con una delicadeza imposible de ser solo azar. En una noche lluviosa, cuando los truenos sacudían la ciudad, Elena se sintió extrañamente tranquila. Se sentó al borde de la cama, apagó todas las luces y se quedó solo escuchando el sonido de la lluvia. De repente, sintió una presencia fuerte llenar la habitación, similar a la de la primera experiencia, pero ahora más cercana, más intensa.
El aire se cargó, y ella tuvo la impresión de que algo se acercaba por detrás de ella. El instinto la hizo querer girarse rápidamente, pero su cuerpo permaneció inmóvil, como si supiera que debía simplemente esperar. Fue entonces cuando sintió una mano posarse sobre su hombro. No había cuerpo visible, no había nadie físicamente allí, pero el peso suave, acogedor, era innegable. Elena cerró los ojos con fuerza, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Una voz interior dulce y firme surgió en su mente. No busques pruebas, busca confianza. Esas palabras resonaron de tal forma que parecían atravesar cada parte de su alma. El miedo que podría haberse transformado en pánico dio lugar a una certeza inquebrantable. Ella estaba siendo guiada. A la mañana siguiente, al despertar, el mundo parecía diferente. Los colores parecían más vivos, los sonidos más claros, incluso el aroma del café parecía cargado de significado. Elena comenzó a andar por las calles como quien recorre un santuario invisible, consciente de que cada mirada, cada paso, cada gesto era parte de un misterio mayor. El mundo físico, que antes parecía frío e indiferente, ahora pulsaba con algo secreto y vivo. Sin embargo, esta nueva percepción también trajo dilemas. ¿Cómo compartir lo que vivía sin ser incomprendida? ¿Quién creería en sus experiencias? Intentó conversar discretamente con una amiga cercana, pero pronto percibió que el asunto sonaba demasiado extraño. La amiga solo sonrió, dijo que probablemente era fruto de su imaginación y cambió de tema. Elena no insistió. Guardó el silencio para sí, comprendiendo que algunas vivencias no estaban hechas para ser explicadas, sino solo para ser vividas. A medida que los días pasaban, los sueños se volvían cada vez más intensos. En uno de ellos, Elena caminaba por un camino de piedras iluminado por una luz dorada que no venía del sol. Al final del camino, una figura esperaba. No era posible ver su rostro, pero su presencia emanaba amor y autoridad al mismo tiempo. Cuando se acercó, Elena sintió un calor tan fuerte que despertó en lágrimas. Al despertar, escuchó en su mente aún resonando: confía en el camino, incluso cuando no lo entiendas. Esas palabras la acompañaron como un mantra silencioso. Siempre que las dudas regresaban, recordaba el sueño y respiraba hondo. Descubrió que la fe no era ausencia de preguntas, sino la decisión de caminar incluso en medio de ellas. Y fue en ese proceso que comenzó a transformarse de manera más profunda. Los pequeños actos del día a día se volvieron diferentes. Preparar el almuerzo para su madre, arreglar la casa, incluso enfrentar las dificultades financieras. Todo lo hacía ahora con una serenidad que no venía de ella, sino de la presencia invisible que la sustentaba. Pero la vida, con su complejidad, aún ponía a prueba su confianza. Hubo noches en que la oscuridad parecía regresar, trayendo de vuelta antiguas angustias. En esos momentos, Elena sentía miedo de que todo no fuera más que una ilusión pasajera. Y justamente cuando esas dudas la consumían, surgían señales sutiles. Una vela que se encendía sola con el viento, una oración olvidada que surgía en sus labios sin esfuerzo, incluso la sensación de escuchar su nombre llamado suavemente cuando estaba sola. Todo esto reforzaba la certeza de que había una comunicación constante entre ella y lo invisible. Un episodio marcante sucedió cierta tarde, cuando al limpiar el balcón, encontró un sobre antiguo caído detrás de una caja. Dentro de él había una carta escrita por su madre años antes, que nunca había llegado a leer. En la carta, la madre hablaba sobre fe, sobre nunca dudar que Dios enviaría señales en los momentos más difíciles. Las palabras parecían haber sido escritas especialmente para aquel instante de su vida. Elena lloró intensamente al percibir que incluso en el pasado mensajes habían sido preparados para el futuro. Con el tiempo, aprendió que el desafío que había lanzado a Dios no había sido una afrenta, sino un llamado desesperado que había sido atendido de una forma que ella nunca podría imaginar. Y ahora, lejos de la rebeldía, sentía solo gratitud. Una gratitud que no necesitaba explicaciones, pues estaba enraizada en lo más profundo de su alma. Las semanas
se transformaron en meses, y Elena ya no se reconocía al mirarse en el espejo. No es que su apariencia hubiera cambiado de forma drástica, pero había algo diferente en su mirada. Antes sus ojos cargaban el peso del cansancio, de la incredulidad y de la rebeldía silenciosa. Ahora reflejaban una serenidad profunda, como si el alma hubiera encontrado un punto de reposo en medio del caos. Era un cambio que no podía ser explicado por nada material, pero que desbordaba hacia todos los aspectos de su vida. Su madre, observando de cerca esta transformación, comenzó a notar los detalles. Cierto día, al tomar café juntas, comentó en voz baja: «Estás más ligera, hija. Pareces otra persona». Elena solo sonrió, sin saber con certeza qué responder. ¿Cómo podría explicar que el cambio no venía de una decisión consciente, sino de una experiencia que la había atravesado como una tormenta de luz? No era algo que pudiera ser contado con palabras simples. Era algo que necesitaba ser sentido para ser comprendido. La vida, sin embargo, no se había vuelto perfecta. Los problemas aún existían, las cuentas seguían llegando, y las incertidumbres permanecían en algunos aspectos. Pero ahora, esos obstáculos no la aplastaban como antes. Los encaraba como parte de un camino mayor, un recorrido necesario para el crecimiento. Descubrió que la paz verdadera no es ausencia de dificultades, sino la presencia de algo mayor que sostiene el corazón en medio de ellas. Una noche de luna llena, Elena decidió volver a aquel mismo gesto que había dado inicio a todo: conversar con lo invisible. Sentada al borde de la cama, en la misma habitación donde la luz había descendido por primera vez, cerró los ojos y respiró hondo. No había desafío en su voz, solo entrega. «Sé que estás aquí. Sé que siempre estuviste. Pero quiero aprender a escuchar más, a confiar más. Enséñame a ser fiel, incluso cuando la oscuridad intente cegarme de nuevo». El silencio que le siguió fue profundo, pero no era vacío. Era un silencio lleno, vivo, que llevaba en sí la sensación de respuesta. De repente, un soplo suave atravesó la habitación, moviendo ligeramente la cortina. Un frío agradable recorrió su piel, y Elena comprendió que no necesitaba visiones grandiosas para tener certeza. El simple soplo era suficiente. Era como si lo invisible le dijera: «Yo sigo aquí». Con el tiempo percibió que no había sido elegida por casualidad para vivir todo aquello. Cada experiencia, cada señal, cada presencia sutil tenía un propósito: despertar en ella algo que estaba adormecido. Quizás todos, en algún momento, recibían señales, pero no todos estaban dispuestos a percibirlas. Elena se había vuelto sensible a lo invisible, y eso lo cambiaba todo. Un día, caminando por la calle, encontró nuevamente a la anciana que había visto meses atrás en la plaza, la misma que le había dicho que las respuestas llegan, aunque no de la forma que esperamos. Esta vez, la anciana sonrió incluso antes de que Elena dijera cualquier palabra. Con una mirada profunda afirmó: «Ahora entiendes, la señal no fue dada solo para que creyeras, fue dada para que te convirtieras en una señal para otros». Elena se estremeció al escuchar aquello. ¿Cómo sabía aquella mujer lo que le pasaba por dentro? Intentó preguntar, pero la anciana simplemente se levantó, caminó lentamente hasta el final de la calle y desapareció entre la gente. Aquella frase, sin embargo, quedó grabada en su mente, y con el tiempo empezó a percibir que quizás era verdad. Sin darse cuenta, ella había empezado a convertirse en una especie de faro para quienes la rodeaban. Personas que antes no notaban su presencia ahora buscaban sus consejos, pedían su opinión, se sentían mejor solo por conversar con ella. Elena no se colocaba por encima de nadie, no se sentía dueña de ninguna verdad, solo compartía con simplicidad la serenidad que había encontrado, y de alguna manera eso tocaba a los demás. Las noches seguían trayendo experiencias intensas. En algunas de ellas, la luz regresaba, no tan fuerte como la primera vez, pero presente en forma de destellos suaves que iluminaban la habitación sin origen aparente. En otras, oía su nombre ser llamado en voz baja, dulce, como si alguien la despertara para recordarle que nunca estaba sola.
Y en los sueños, seguía caminando por paisajes que no pertenecían a este mundo, guiada por presencias invisibles que la llenaban de amor. Con el paso del tiempo, Elena comprendió que la gran revelación no estaba solo en los fenómenos sobrenaturales, sino en la transformación interior que estos provocaban. La señal que le había pedido a Dios no había sido solo para convencerla de su existencia. Había sido para abrir sus ojos a un nuevo modo de vivir, un modo en el que cada detalle, cada respiración, cada encuentro tenía significado. Era como si hubiera aprendido un nuevo lenguaje, el lenguaje silencioso de lo sagrado. Cierta mañana, mientras miraba por la ventana el amanecer, Elena reflexionó sobre todo lo que había vivido. El cielo pintaba tonos de dorado y rojo, y los pájaros volaban en bandadas, como si saludaran el nuevo día. Pensó en su impetuoso desafío en aquella noche lejana, cuando, llena de dolor y rebeldía, había pedido una señal. Y recordó cómo, en lugar de castigo, había recibido amor. Un amor tan intenso que transformó cada sombra en luz, cada desesperación en esperanza. Ella sonrió, sintiendo las lágrimas resbalar suavemente. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud. Comprendió al fin que el verdadero milagro no era la luz descendiendo en su habitación, ni el toque invisible en su mano, ni los sueños que la guiaban. El verdadero milagro era haber encontrado dentro de sí la capacidad de reconocer la presencia divina en cada instante de la vida. Y, en aquel momento, Elena percibió algo aún más profundo. No había sido ella quien había desafiado a Dios. Había sido Dios quien la había desafiado primero, llamándola a ver más allá de las apariencias, a atravesar la oscuridad y a descubrir la luz que siempre estuvo a su lado. Al levantarse para iniciar el día, sintió nuevamente aquel perfume suave llenar el aire, señal silenciosa de que la presencia continuaba allí, discreta y constante. Respiró hondo y dejó que la paz la invadiera por completo. Sabía que, de allí en adelante, enfrentaría aún muchas batallas, pero ninguna de ellas tendría el poder de apagar la certeza que ahora llevaba en su corazón. La experiencia que comenzó con un desafío se había transformado en un viaje de entrega. Y mientras el sol se alzaba en el horizonte, Elena caminó por la casa con pasos tranquilos, consciente de que cada rayo de luz que tocaba las paredes no era solo claridad del día, sino también recuerdo de una promesa eterna, la de que nunca estaría sola.